El grito atravesó el aire como una flecha perdida, más agudo que el silbido del viento entre los sauces, más desesperado que el lamento de las viudas en tiempos de guerra. Joaquín Mendoza detuvo su caballo junto a las márgenes del Río Grande, donde el agua corría turbia y violenta tras las lluvias de septiembre. Sus ojos ciegos, velados por las cicatrices que le había dejado la metralla francesa en Puebla 5 años atrás, se alzaron hacia el cielo como si pudieran ver lo que su corazón ya había percibido. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Territorio de Nuevo México, año de 1847. Había algo en el aire que no pertenecía a este mundo de hombres, un terror puro, infantil, que se mezclaba con el aroma a tierra mojada y sangre fresca. El veterano de guerra había aprendido a leer el mundo a través de sus otros sentidos. El caballo relinchó nervioso bajo sus piernas, sintiendo la misma inquietud que corría por las venas de su jinete. Joaquín inclinó la cabeza, dejando que los sonidos del río le contaran su historia. Allí estaba el chapoteo desesperado de alguien que luchaba contra la corriente, el jadeo entrecortado de pulmones que se llenaban de agua, y por debajo de todo eso, algo más siniestro, el galope lejano de soldados que se acercaban. «Dios mío», murmuró persignándose con manos temblorosas. No era la primera vez que el río arrastraba víctimas. Joaquín había escuchado demasiadas historias de apaches perseguidos, de familias enteras que preferían el agua fría a las balas calientes. Pero este grito tenía la pureza terrible de la inocencia en peligro. Sin dudarlo, desmontó de su caballo con la agilidad que solo poseen aquellos que han aprendido a moverse en la oscuridad perpetua. Sus manos tantearon el aire hasta encontrar el tronco de un álamo, y luego, guiándose por el sonido cada vez más débil de los chapoteos, comenzó a caminar hacia la orilla. El agua estaba helada. Joaquín la sintió filtrarse por sus botas mientras avanzaba paso a paso, con los brazos extendidos como un hombre que busca fantasmas. El grito había cesado, pero el instinto, ese don terrible que la guerra le había regalado a cambio de su vista, le susurraba que aún había tiempo. Sus dedos tocaron algo. Cabello enredado, un brazo delgado que ya no luchaba. Con un movimiento desesperado, Joaquín rodeó con sus brazos el cuerpo pequeño y lo atrajo hacia su pecho. Era una niña, no podía tener más de 8 años y estaba fría como la muerte, pero su corazón aún latía. Mientras salía del agua con su preciosa carga, Joaquín escuchó lo que había temido. El redoble de cascos acercándose por el sendero del río. Los soldados no tardarían en llegar, y si encontraban a la niña, no quiso pensar en ello. La pequeña tosió, expulsando agua turbia, y abrió unos ojos que Joaquín no podía ver, pero que intuía llenos de terror. Cuando ella lo miró, ese hombre blanco de barba canosa y ojos nublados que la sostenía como si fuera lo más valioso del mundo, algo cambió en el aire entre ellos. Era el encuentro de 2 mundos que jamás debieron cruzarse, pero que el destino, caprichoso y cruel, había decidido entrelazar en las aguas bravas del río que no perdona. Los cascos sonaron más cerca. Joaquín apretó a la niña contra su pecho y supo, con la certeza que solo viene de lo más profundo del alma, que su vida acababa de cambiar para siempre. La niña temblaba entre sus brazos como un pajarillo herido, y Joaquín sintió en sus manos la fragilidad terrible de una vida que pendía de un hilo. El agua goteaba de sus cabellos negros, formando pequeños charcos sobre la camisa de algodón del veterano, mientras el sonido de los cascos se hacía cada vez más cercano. No había tiempo para delicadezas ni presentaciones. Con movimientos precisos, nacidos de años de supervivencia, Joaquín cargó a la pequeña hasta su caballo y la acomodó delante de él en la montura. Ella no opuso resistencia. El miedo la había paralizado, o quizás había comprendido instintivamente que este hombre extraño era su única salvación.
El galope de los soldados resonó entre los árboles como un tambor de guerra. Joaquín espoleó a su caballo hacia los matorrales espesos que conocía de memoria, esos recovecos donde había aprendido a esconderse durante sus días de guerrillero. La niña se aferró a su camisa con dedos pequeños y helados, y él pudo sentir el latido acelerado de su corazón contra su pecho. «Tranquila, pequeña», susurró en español, aunque sabía que ella no podía entenderlo. «Nadie te hará daño». Las voces de los soldados se filtraron entre los árboles. «La Apache se cayó al río. Búsquenla río abajo. El coronel quiere su cabellera antes del anochecer». Joaquín sintió como la niña se tensaba al escuchar aquellas palabras. Apache. Así que sus sospechas habían sido ciertas. Esta pequeña criatura era uno de esos salvajes de los que hablaban los periódicos. Una de esas almas que el gobierno consideraba menos que humanas. Y sin embargo, mientras la sostenía entre sus brazos, lo único que percibía era el dolor puro de una niña que había perdido todo. En la seguridad relativa de su escondite, Joaquín se permitió estudiar a su pequeña acompañante con el tacto. Sus ropas estaban hechas de pieles suaves, decoradas con cuentas que habían debido ser hermosas antes de que el río y la huida las empañaran. Tenía heridas en los brazos, cortes recientes que aún sangraban, y cuando él rozó accidentalmente una de ellas, la niña dejó escapar un gemido que le partió el alma. Fue entonces cuando los recuerdos la asaltaron. Ayana, porque ese era su nombre, aunque Joaquín aún no lo sabía, cerró los ojos y volvió a ver las llamas devorando las tiendas de su pueblo. Volvió a escuchar los gritos de su hermano menor cuando las balas encontraron su pecho. Volvió a sentir las manos de su madre empujándola hacia el río mientras le susurraba con voz rota: «Corre, pequeña águila, corre y mantén vivo nuestro espíritu. Prométeme que sobrevivirás». La última imagen que conservaba de su madre era su rostro hermoso atravesado por una bala, sus ojos que se apagaban como estrellas al amanecer. Joaquín sintió las lágrimas de la niña caer sobre sus manos. No necesitaba ver para saber que estaba reviviendo horrores que ningún niño debería conocer. Sin palabras, la atrajo más cerca de su pecho y comenzó a mecerla suavemente, como había visto hacer a su madre con sus hermanos menores tantos años atrás. Los soldados pasaron cerca de su escondite, sus voces cargadas de frustración. «¡Se la tragó el río! Una menos de la que preocuparse». Sus risas resonaron entre los árboles como el eco de una pesadilla. Cuando el silencio volvió al bosque, Joaquín supo que había llegado el momento de la decisión más importante de su vida. Podía llevar a la niña al pueblo, entregarla a las autoridades, lavar sus manos de todo este asunto. Sería lo sensato, lo correcto según las leyes de los hombres. Pero mientras sostenía ese pequeño cuerpo tembloroso, mientras sentía el ritmo de su respiración sincronizarse con la suya, Joaquín entendió que hay leyes más altas que las de los gobiernos y los uniformes. Hay leyes del corazón que no entienden de razas ni banderas, que solo reconocen el dolor y la necesidad de proteger a los inocentes. La niña alzó su rostro hacia él, y aunque Joaquín no podía ver sus ojos, sintió el peso de su mirada como una pregunta silenciosa. ¿También tú me vas a traicionar? En lugar de responder con palabras, el veterano ciego hizo algo que cambiaría el curso de ambas vidas. La abrazó como si fuera su propia hija, y en ese abrazo selló un pacto que ni la muerte podría romper. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este era apenas el primer paso de un viaje que los llevaría a descubrir que el amor más verdadero nace precisamente donde menos se le espera. Los 3 días que siguieron fueron una lección silenciosa sobre el lenguaje que existe más allá de las palabras. Joaquín había improvisado un refugio en una cueva que conocía desde sus días de guerrillero, un lugar donde el eco del agua goteando creaba una melodía que calmaba los nervios
y donde el aire olía a musgo húmedo y secretos antiguos. La niña, a quien él había comenzado a llamar simplemente pequeña en sus pensamientos, se sentaba siempre con la espalda contra la pared rocosa, observándolo con esos ojos que él no podía ver, pero que sentía clavados en cada uno de sus movimientos. No había vuelto a llorar desde aquella primera noche, pero Joaquín percibía en ella una quietud que no era paz, sino la vigilancia constante de un animal herido. La comunicación entre ellos se había convertido en una danza delicada de gestos y sonidos. Cuando Joaquín le ofrecía comida, tasajo seco y tortillas que llevaba en sus alforjas, golpeaba suavemente el suelo 3 veces. Era su manera de decir: «Ven, es seguro». Cuando ella tenía hambre, tocaba su brazo con 2 dedos extendidos. Cuando tenía miedo, se acercaba hasta rozar su hombro con su frente pequeña. Pero fue en el 4.º día cuando sucedió el primer milagro verdadero. Joaquín estaba preparando un fuego pequeño para calentar algo de agua cuando escuchó un sonido que nunca había oído antes. La niña estaba cantando. Era una melodía apache, baja y melancólica como el viento entre las montañas, y aunque él no entendía las palabras, comprendió inmediatamente su significado. Era una canción de luto, una despedida a los muertos. Sin pensarlo, Joaquín comenzó a tararear junto con ella. No conocía la melodía, pero su oído, afinado por años de ceguera, captaba cada matiz y lo repetía con una precisión que sorprendió a ambos. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió no fue incómodo, sino sagrado. La niña se acercó a él y por primera vez puso su mano pequeña sobre la suya. «Ayana», susurró, tocándose el pecho. Joaquín sintió como si le hubieran regalado un tesoro. «Joaquín», respondió imitando su gesto. Y así comenzó el verdadero conocimiento entre ellos. Durante las horas que siguieron, desarrollaron un vocabulario hecho de toques y sonidos. Ayana le enseñó la palabra apache para agua, tú, tocando sus labios y luego señalando hacia el arroyo cercano. Joaquín le mostró cómo decir gracias en español, tocándose el corazón y luego extendiendo las manos hacia ella. Pero la verdadera revelación llegó cuando Ayana comenzó a guiar sus manos hacia diferentes objetos, enseñándole a ver el mundo como ella lo veía. Con los dedos, le mostró la textura de la corteza de los árboles, la suavidad de las hojas nuevas, la frialdad de las rocas junto al agua. Y Joaquín, a cambio, le enseñó a reconocer los sonidos del bosque, el diferente canto de cada pájaro, el susurro que hace el viento cuando va a cambiar de dirección, el rumor particular del agua cuando encuentra piedras en su camino. Era como si 2 mundos separados por siglos y culturas hubieran encontrado un idioma común en la necesidad mutua de supervivencia y comprensión. Pero la realidad del mundo exterior no los había olvidado. En la tarde del 5.º día, mientras Ayana le trenzaba flores silvestres en el cabello, un gesto de cariño que había aprendido de su madre, escucharon voces acercándose. No eran soldados esta vez. Eran colonos y sus palabras llegaron clara a través del aire quieto de la tarde. El comandante ofrece 50 pesos por información sobre la apache que escapó. Dicen que puede estar herida, vagando por el bosque. Si alguien la está escondiendo, será considerado traidor a la patria. Joaquín sintió cómo Ayana se tensaba contra él y supo que había llegado el momento de tomar la decisión que había estado posponiendo. No podían quedarse escondidos para siempre. Tarde o temprano, alguien los encontraría, y cuando eso sucediera, ambos pagarían el precio. Esa noche, mientras Ayana dormía acurrucada contra su costado como una hija pequeña, Joaquín tomó la resolución que cambiaría sus vidas para siempre. La llevaría a San Miguel de los Milagros, su pueblo natal, donde tenía una pequeña casa heredada de su madre y donde con suerte podrían pasar desapercibidos. Pero mientras acariciaba el cabello sedoso de la niña,
Joaquín no podía saber que su decisión desataría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su valor, sino la capacidad de amor de todo un pueblo. El destino, una vez más, había comenzado a tejer su tapiz misterioso, y los hilos que unían al veterano ciego y a la niña apache estaban a punto de entrelazarse con los de muchas otras vidas. El amanecer del sexto día llegó teñido de rosa y dorado, como si la naturaleza misma quisiera bendecir la decisión que Joaquín había tomado en la oscuridad de la noche. Aiyana despertó antes que él. Los apaches aprenden desde pequeños a sincronizar su sueño con los ritmos del mundo salvaje, y lo encontró ya preparando sus pocas pertenencias para el viaje. No necesitaron palabras para entender que algo había cambiado. La niña observó los gestos deliberados del hombre ciego mientras enrollaba su zarape y comprobaba las correas de su montura, y supo instintivamente que se acercaba otro capítulo de su historia, un capítulo que la llevaría aún más lejos del mundo que había conocido. El viaje a San Miguel de los Milagros tomaría 3 días atravesando territorio peligroso. Joaquín conocía cada sendero y cada escondite entre las montañas, los mismos caminos que había usado durante la guerra contra los franceses, pero ahora cargaba con una responsabilidad que pesaba más que cualquier arma que hubiera portado jamás. Aiyana viajaba sentada delante de él en la montura, su pequeño cuerpo encajando perfectamente en el hueco que formaban los brazos de Joaquín al sostener las riendas. Durante las primeras horas, la niña se mantuvo rígida, alerta a cada sonido del camino. Pero gradualmente, el mecimiento suave del caballo y la calidez protectora del hombre que la había salvado comenzaron a hacer efecto. Fue entonces cuando los recuerdos la asaltaron de nuevo. Mientras observaba el paisaje que se desplegaba ante ellos, montañas que se alzaban como gigantes dormidos, valles verdes donde pastaban venados, arroyos que brillaban como serpientes de plata, Aiyana no podía evitar pensar en las veces que había recorrido terrenos similares con su familia. Su padre, Tormenta Nocturna, la había llevado en expediciones de caza, enseñándole a leer las señales de la naturaleza y a moverse sin dejar rastro. Un apache verdadero, le había dicho, camina por el mundo como una sombra que no toca el suelo. Ahora, mientras se alejaba cada vez más de los territorios de su pueblo, sintió como si estuviera traicionando esa enseñanza. Cada paso del caballo la llevaba hacia un mundo extraño, hacia una vida que su padre jamás habría imaginado para ella. Joaquín, sensible a cada cambio en la respiración de la niña, percibió su angustia. Pequeña, murmuró suavemente. ¿Qué ve tu corazón? Era una pregunta extraña, formulada en una mezcla de español y los pocos gestos que había aprendido, pero Aiyana la entendió perfectamente. Sin volverse para mirarlo, extendió su brazo hacia las montañas distantes, hacia el norte, donde sabía que habían estado los territorios de caza de su tribu. Joaquín asintió, aunque ella no podía verlo. También yo dejé atrás mi mundo una vez, le confesó, hablando más para sí mismo que para ella. Cuando perdí la vista pensé que había perdido todo, pero a veces hay que caminar hacia lo desconocido para encontrar quiénes somos realmente. Durante el segundo día, mientras descansaban junto a un manantial donde el agua brotaba fría y cristalina entre las rocas, sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Joaquín había comenzado a contarle historias en español, relatos de su infancia, de su madre que había muerto cuando él tenía 15 años, de los días de guerra cuando había perdido la vista, pero había ganado una forma diferente de ver el mundo. Aiyana, aunque no entendía todas las palabras, captaba el ritmo y la emoción de las historias, y lentamente comenzó a responder con relatos propios en apache. Le habló de su hermano pequeño que hacía figuras de barro junto al río, de su madre que conocía los secretos de cada planta medicinal, de su padre que podía leer el futuro en el vuelo de las águilas.
Era una conversación imposible entre dos idiomas que no se tocaban, pero que encontraba su significado en el tono, en los gestos, en la necesidad compartida de no sentirse completamente solos en el mundo. En la tarde del tercer día, cuando ya podían distinguir en el horizonte las torres de la iglesia de San Miguel de los Milagros, Joaquín detuvo su caballo por última vez. Sabía que una vez que cruzaran las puertas del pueblo, todo cambiaría. Aiyana dejaría de ser simplemente la niña que había salvado del río para convertirse en un secreto peligroso que podría costarles la vida a ambos. Aiyana, dijo, usando su nombre por primera vez desde que lo había aprendido. Ella se volvió para mirarlo, y aunque él no podía ver sus ojos, sintió el peso de su atención. Con gestos cuidadosos, Joaquín le explicó lo que estaba a punto de suceder. Le habló del pueblo, de la gente que tendría miedo de ella, de la necesidad de mantenerse oculta hasta que pudieran encontrar una forma de vivir en paz. Le habló también de su casa pequeña al final de la calle principal, donde habían vivido su madre y su abuela, donde las paredes guardaban secretos de mujeres que habían sabido amar sin condiciones. Aiyana escuchó cada palabra, aunque no las entendiera todas, y cuando él terminó, hizo algo que selló para siempre el pacto entre ellos. Tomó la mano rugosa del veterano ciego y la puso sobre su propio corazón. Era su manera de decir, confío en ti. Confío en que me llevas hacia la luz, no hacia la oscuridad. Mientras se acercaban a San Miguel de los Milagros, ninguno de los dos podía imaginar que estaban a punto de escribir una historia que se contaría durante generaciones. Una historia sobre cómo el amor verdadero puede florecer en los lugares más improbables y cómo dos corazones solitarios pueden crear un mundo nuevo cuando el viejo mundo se desmorona a su alrededor. El pueblo apareció ante ellos como un espejismo dorado en la luz del atardecer, y Joaquín supo que su verdadera prueba estaba a punto de comenzar. San Miguel de los Milagros, año de 1847. El ocaso derramaba sangre dorada sobre las tejas de barro cuando Joaquín Mendoza cruzó las puertas del pueblo con su preciosa carga. San Miguel de los Milagros dormitaba en esa hora indecisa donde las campanas de vísperas se mezclan con el humo de los fogones, donde los secretos susurran más fuerte que las oraciones. El aire olía a copal quemado y esperanzas diferidas. Aiyana, oculta bajo el zarape de su protector, apenas se atrevía a respirar. Cada paso del caballo resonaba en el empedrado como un latido que la alejaba para siempre del mundo que había conocido. A través de la tela áspera percibía las miradas que se clavaban en ellos, curiosas, suspicaces, cargadas de esa sabiduría cruel que poseen los pueblos pequeños para detectar lo diferente. La casa de Joaquín se alzaba al final de la calle principal, una construcción modesta de adobe y tejas que había heredado de su madre. Las paredes guardaban todavía el aroma a hierbas medicinales y oraciones murmuradas, como si las mujeres que habían vivido allí hubieran dejado sus almas impregnadas en el mortero. En la puerta, la vieja Esperanza, criada de la familia desde tiempos de su abuela, los esperaba con un rostro que mezclaba alivio y aprensión. «Don Joaquín», murmuró la anciana, santiguándose, «¿qué nos trae usted envuelto en secretos?». Fue entonces cuando Aiyana emergió del zarape como una aparición surgida de las leyendas. Su piel bronceada brillaba bajo la luz mortecina de los faroles. Sus ojos negros reflejaban una dignidad que ninguna desgracia había logrado quebrar. Esperanza retrocedió un paso llevándose la mano al pecho donde colgaba un crucifijo de plata. «Virgen Santísima», suspiró, «es una criatura apache». Joaquín sintió como el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Sabía que esta era solo la primera reacción de muchas que tendría que enfrentar. En las casas vecinas, las cortinas se movían con el viento de la curiosidad.
En la plaza, los grupos de hombres que jugaban dominó bajo los portales habían suspendido sus partidas para observar el extraño espectáculo. Doña Mercedes, la mujer del alcalde y autoridad moral indiscutida del pueblo, apareció en su balcón como una diosa ofendida. Su vestido negro de viuda perpetua ondeaba al viento mientras sus ojos pequeños y agudos evaluaban la situación con la precisión de un juez. Tras ella, el padre Sebastián, hombre pragmático que había aprendido a equilibrar la fe con las realidades del mundo, observaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre el vientre prominente. ¿Se ha vuelto loco, don Joaquín? La voz de doña Mercedes atravesó la plaza como una lanza. ¿Traer una salvaje a nuestro pueblo cristiano? Pero hubo otras voces. La maestra Elena, mujer joven que había llegado de la capital con ideas modernas sobre la educación, bajó de su casa con pasos decididos. Su rostro dulce mostraba más curiosidad que miedo, más compasión que rechazo. Detrás de ella, don Aurelio el Herrero, veterano como Joaquín que había perdido un brazo en la misma guerra, caminaba con la lentitud de quien ha aprendido a medir cada decisión. La niña apache permanecía inmóvil junto al caballo, como si hubiera comprendido instintivamente que era el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Sus ojos recorrían los rostros que la observaban, leyendo en ellos las mismas expresiones que había visto en los soldados que destruyeron su mundo: miedo, desprecio, curiosidad morbosa. «Esta criatura necesita refugio», declaró Joaquín con voz firme, dirigiéndose a todo el pueblo. «La encontré moribunda en el río. ¿Acaso vamos a permitir que muera en nuestras puertas?» El silencio que siguió fue tan denso como la niebla que a veces bajaba de las montañas. En ese silencio se gestaba el destino de Aiyana. Se decidía si San Miguel de los Milagros sería para ella un refugio o una nueva forma de prisión. Elena fue la primera en romper la tensión. Se acercó a la niña con movimientos suaves, como quien se aproxima a un pajarillo herido, y le tendió la mano. Aiyana la observó durante largos segundos antes de aceptar el gesto, y en ese simple contacto se escribió la primera línea de una historia que cambiaría para siempre la vida de aquel pueblo. Pero en los ojos de doña Mercedes brillaba ya la chispa de una resistencia que prometía batallas futuras. Y en las sombras del campanario, una figura observaba todo con interés particular. El coronel Ramírez había llegado al pueblo apenas una hora antes, siguiendo rumores sobre una apache fugitiva. La primera noche de Aiyana en San Miguel de los Milagros estaba a punto de comenzar, y con ella una prueba que determinaría si el amor puede verdaderamente conquistar al miedo, o si los prejuicios del mundo son más fuertes que la compasión del corazón. 6 meses después, año de 1848. Los primeros rayos del alba encontraron a Aiyana arrodillada en el pequeño jardín tras la casa de Joaquín, susurrando oraciones en apache a la tierra que había acogido las semillas de maíz sagrado que guardaba en un saquito de piel. Sus dedos acariciaban el suelo húmedo mientras su corazón volaba hacia las montañas donde yacían los huesos de su familia, donde el viento aún llevaba los ecos de los cantos de guerra de su padre. La adaptación había sido como caminar sobre vidrios rotos descalza. Cada día traía una nueva lección sobre el mundo de los blancos. Cada noche la asaltaban pesadillas donde su madre la llamaba desde el otro lado del río de los muertos. Elena, la maestra, había mostrado una paciencia infinita enseñándole español. Pero Aiyana luchaba contra cada palabra nueva como si fuera una traición a la lengua de sus ancestros. «Buenos días, pequeña». La voz de Joaquín la sobresaltó. Había aprendido a moverse con tal silencio que ni siquiera ella, criada en el arte apache de la vigilancia, lograba escucharlo acercarse. Aiyana se incorporó rápidamente, escondiendo el saquito de maíz entre los pliegues de su vestido.
Un vestido de algodón azul que Elena había cosido para ella, extraño y rígido comparado con las pieles suaves de su infancia. Sus mejillas se colorearon de vergüenza. Joaquín le había pedido que mantuviera ocultos sus rituales para no alarmar más a los vecinos, pero el llamado de su sangre era más fuerte que la prudencia. El veterano se sentó junto a ella en el pequeño banco de madera que había construido bajo el único árbol del patio, un mezquite viejo que daba sombra generosa. Durante estos meses, entre ambos había crecido un lenguaje hecho de silencios y comprensión mutua. Joaquín sabía cuando ella necesitaba llorar por su familia muerta. Ella sabía cuando él revivía las batallas que le habían robado la vista. ¿Soñaste otra vez con tu madre?, preguntó él suavemente. Aiyana asintió, aunque él no podía verla. Había desarrollado la costumbre de responder con gestos que Joaquín percibía a través de los pequeños cambios en su respiración, en el crujido de su vestido, en el aire que se movía entre ellos. En la casa vecina, las cortinas se agitaron. Doña Mercedes mantenía una vigilancia constante sobre la extraña familia que había alterado la paz de San Miguel. Sus informes al padre Sebastián eran meticulosos. Las horas a las que Aiyana se levantaba, las palabras extrañas que a veces murmuraba, la forma en que sus ojos se alzaban hacia las montañas como si esperara señales de humo. Elena llegó cuando el sol ya había dorado los tejados. Traía consigo libros y pizarrón, materiales para las lecciones diarias que habían convertido el comedor de Joaquín en una pequeña escuela. La joven maestra había encontrado en Aiyana una estudiante extraordinaria. Su mente absorbía el conocimiento con la misma sed con que la tierra reseca absorbe la lluvia. Hoy aprenderemos sobre la historia de México, anunció Elena con entusiasmo, desplegando un mapa sobre la mesa de madera. Tu nuevo país, Aiyana. Pero cuando la niña vio el mapa, algo se quebró en su interior. Ahí estaban marcados los territorios que habían pertenecido a su pueblo durante siglos, ahora divididos por líneas que los hombres blancos habían trazado como cicatrices sobre la piel de la tierra. Sus dedos temblaron al señalar la región donde había nacido, donde ahora ondeaba una bandera extranjera. Mi país está aquí, susurró en español imperfecto, tocando su corazón. Mi país está con los muertos. Elena intercambió una mirada preocupada con Joaquín. Ambos habían notado cómo la niña se debatía entre dos mundos, el que había perdido y el que trataba de abrazarla. Durante el día era una estudiante aplicada que recitaba oraciones cristianas y bordaba junto a las otras niñas del pueblo. Pero por las noches, cuando creía que todos dormían, salía al patio a cantar canciones de luto que helaban la sangre de quienes las escuchaban. La lección se vio interrumpida por el sonido de cascos en la plaza. Joaquín se tensó inmediatamente. Su oído entrenado reconocía el galope militar, y Aiyana se acercó instintivamente a él, como un cachorro que busca protección. A través de la ventana, Elena vio una columna de soldados dirigida por un hombre de uniforme impecable y bigote canoso, el coronel Ramírez. El militar había estado recorriendo los pueblos fronterizos siguiendo rumores persistentes sobre una apache fugitiva. Su investigación metódica lo había llevado finalmente a San Miguel de los Milagros, donde ciertos testimonios señalaban actividades sospechosas en la casa del veterano ciego. Elena, murmuró Joaquín, lleva a Aiyana al cuarto trasero. Ahora. La maestra obedeció, sin hacer preguntas, guiando a la niña hacia la habitación pequeña donde guardaban los granos y las conservas. Aiyana se dejó conducir, pero sus ojos permanecían fijos en Joaquín, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro antes de que el mundo volviera a desmoronarse a su alrededor. Los golpes en la puerta resonaron como cañonazos. Joaquín se dirigió hacia la entrada con la calma de quien ha enfrentado situaciones límite,
pero su corazón latía con el ritmo desesperado de quien sabe que la felicidad siempre es efímera. Cuando abrió la puerta, el coronel Ramírez lo estudió con ojos que habían aprendido a leer secretos en los rostros de los hombres. «Buenos días, ciudadano», dijo el militar con cortesía glacial. «Busco información sobre una apache que pudo haber pasado por estos lugares. Una niña de aproximadamente 8 años, extremadamente peligrosa». Joaquín mantuvo su expresión serena, aunque por dentro rugía una tormenta que amenazaba con desbordarse. La prueba más difícil de su vida estaba a punto de comenzar, y de su capacidad para mentir dependía no solo su destino, sino el de la niña que se había convertido en la hija de su corazón. En el cuarto trasero, Aiyana presionaba su oído contra la pared, entendiendo cada palabra a pesar de su español imperfecto. Y mientras escuchaba, tomó una decisión que cambiaría el curso de todos sus destinos. Si tenía que elegir entre su propia seguridad y la vida del hombre que la había salvado, no habría duda alguna sobre cuál sería su elección. 3 años habían transformado a la niña apache en una mujer de belleza turbadora que caminaba por las calles del pueblo como si fuera la dueña de secretos que nadie más podía descifrar. Aiyana había cumplido 17 años con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a existir entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Su español había florecido hasta volverse poesía, pero en sus ojos permanecía el fuego indomable de las montañas donde había nacido. La mañana del día que cambiaría todo para siempre amaneció con olor a azahar y presagios. Joaquín esperaba en la cocina con una taza de café entre las manos, escuchando los pasos suaves de Aiyana mientras ella preparaba el desayuno. Durante estos años habían desarrollado una rutina doméstica que los vecinos observaban con una mezcla de admiración y desconcierto. El veterano ciego y la joven apache vivían como padre e hija, pero había en sus silencios compartidos algo que trascendía los lazos familiares. «¿En qué piensas cuando me miras?», preguntó Aiyana de pronto, usando esa franqueza que había conservado de su infancia salvaje. Joaquín se sobresaltó. Era la primera vez que ella hacía una pregunta tan directa sobre sus sentimientos. Durante meses había percibido cambios en el aire entre ellos. Roces de manos que duraban más de lo necesario, silencios cargados de palabras no dichas, la forma en que ella se acercaba cuando creía que él dormía, solo para escuchar el ritmo de su respiración. «No puedo mirarte», respondió él con voz ronca, «pero puedo sentir tu alma y es tan hermosa que me duele el corazón». Las tortillas se quemaron en el comal mientras Aiyana permanecía inmóvil, procesando unas palabras que confirmaban lo que su corazón había sabido durante meses. El amor había crecido entre ellos como las flores silvestres, sin permiso, sin razón, con la fuerza ciega de la naturaleza que no entiende de convencionalismos. El momento se rompió con los golpes impetuosos en la puerta. Era Diego Mendívil, hijo del hacendado más poderoso de la región, un joven de 25 años que había heredado junto con las tierras de su padre una arrogancia que creía irresistible. Desde el día en que vio a Aiyana en la plaza del pueblo, había quedado obsesionado con poseerla, convencido de que su riqueza y posición social le daban derecho a cualquier mujer que deseara. «Don Joaquín», anunció Diego sin esperar invitación para entrar, «vengo a hablar de Aiyana». El veterano se incorporó lentamente, y quienes lo conocían habrían reconocido en su postura la tensión del soldado que se prepara para la batalla. Aiyana apareció en el umbral de la cocina, su vestido de domingo blanco contrastando con la piel bronceada por el sol de 3 veranos en San Miguel. Diego la devoró con ojos que la desnudaban sin pudor, como si ella fuera una yegua que evaluara para la compra.
He decidido tomarla por esposa, declaró con la seguridad de quien nunca había escuchado la palabra no. Mi padre está dispuesto a pagar una dote generosa por domesticarla. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Joaquín sintió cómo la sangre le hervía en las venas, como si todos los fantasmas de la guerra hubieran despertado de pronto en su pecho. Aiyana, por su parte, observaba a Diego con la misma expresión que pondría al estudiar una serpiente venenosa. Aiyana no está en venta, dijo Joaquín con voz peligrosamente baja, y ella misma decidirá su destino. Diego rió con una carcajada que sonó como cristales rotos. ¿Una apache decide? Don Joaquín, creo que la ceguera le ha afectado también el juicio. Esta criatura debería estar agradecida de que un hombre decente esté dispuesto a olvidar sus orígenes salvajes. Fue entonces cuando Aiyana habló, y su voz fue como el filo de un cuchillo envuelto en seda. En mi pueblo, los hombres demostraban su valor cazando osos con las manos desnudas. Aquí parece que demuestran su cobardía comprando mujeres como si fueran ganado. La bofetada que Diego le propinó resonó en la habitación como un disparo. Aiyana no se tambaleó, no lloró, simplemente se tocó la mejilla mientras sus ojos se llenaban de una luz peligrosa que había heredado de generaciones de guerreros. Joaquín se movió con una velocidad que sorprendió a todos. Sus manos encontraron el cuello de Diego con la precisión de quien ha estrangulado enemigos en la oscuridad, y por un momento, que pareció eterno, el joven hacendado sintió el aliento de la muerte en su rostro. «Si vuelves a tocarla», susurró Joaquín, «te mataré con mis propias manos, y ni tu dinero ni tu apellido podrán salvarte». Diego se marchó jurando venganza, pero sus amenazas se perdieron en el viento. Lo que quedó en la habitación fue una tensión nueva, eléctrica, que vibraba entre Joaquín y Aiyana como una cuerda de guitarra tensa a punto de romperse. «¿Por qué me defendiste así?», preguntó ella, acercándose hasta que pudo sentir el calor que emanaba del cuerpo del veterano. Joaquín no respondió con palabras. En lugar de eso, alzó sus manos temblorosas hasta el rostro de la joven, trazando con las yemas de los dedos el contorno de sus mejillas, la curva de sus labios, la línea suave de su mandíbula. Era la primera vez que se permitía tocarla así, como un hombre toca a la mujer que ama. «Porque eres mía», susurró finalmente, «y yo soy tuyo, aunque el mundo entero se oponga, aunque sea la cosa más imposible del universo». Aiyana cerró los ojos y se inclinó hacia él, y cuando sus labios se encontraron, fue como si dos mundos que habían estado separados durante siglos finalmente se reconciliaran. En ese beso se escribió una promesa que ni la muerte podría romper, pero también se selló un destino que los llevaría a enfrentar fuerzas más poderosas que ellos mismos. Porque en las sombras del pueblo, Diego Mendívil ya estaba tramando su venganza. Y en las montañas distantes, una figura solitaria había comenzado a descender hacia el valle, siguiendo rumores sobre una niña apache que había sobrevivido a la masacre y ahora vivía entre los blancos. El pasado de Aiyana estaba a punto de reclamarla, y con él llegaría una prueba que pondría a prueba no solo su amor por Joaquín, sino su lealtad hacia la sangre de sus ancestros. San Miguel de los Milagros, una semana después. El viento trajo consigo más que el aroma a lluvia lejana. Trajo presagios que solo Aiyana supo interpretar. Mientras bordaba en el portal de la casa, sus dedos se detuvieron sobre la tela al percibir algo que cambió el ritmo de su corazón. Era una presencia familiar, un eco de su mundo perdido que se acercaba como una tormenta inevitable. Joaquín, que pelaba naranjas en el patio trasero, alzó la cabeza con esa intuición que habían desarrollado los ciegos para percibir las alteraciones en el alma de quienes aman. «¿Qué sucede, mi amor?», preguntó, usando por primera vez las palabras que ambos habían evitado pronunciar durante semanas.
Antes de que ella pudiera responder, una sombra se recortó contra el sol de la tarde. Era un hombre alto, de piel curtida por el desierto y ojos que guardaban secretos de batallas libradas en cañones silenciosos. Vestía ropas que mezclaban la tradición apache con elementos tomados del mundo blanco, pantalones de cuero, camisa de algodón, y en su pecho un collar de garras de oso que solo llevaban los guerreros más valientes de la tribu. Aiyana se incorporó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los del visitante, el tiempo se detuvo como un río que encuentra una presa. «Lobo solitario», susurró en apache, y en esa palabra se concentraron 3 años de culpa, dolor y nostalgia. El guerrero la observó durante largos segundos, como si tratara de reconciliar la imagen de la niña que había conocido con la mujer que tenía ante él. Aiyana había crecido, había aprendido la lengua de los blancos, había adoptado sus costumbres, pero en lo profundo de sus ojos permanecía el fuego que había heredado de Tormenta Nocturna. «Pequeña águila», respondió él en el mismo idioma, «te he buscado durante 3 inviernos y 3 veranos. El espíritu de tu padre no encuentra descanso mientras su hija viva entre los asesinos de su pueblo». Joaquín se acercó con pasos medidos, sin entender las palabras, pero captando la tensión que electrizaba el aire. Sus manos buscaron instintivamente el brazo de Aiyana, un gesto protector que no pasó desapercibido para Lobo Solitario. «¿Este es el hombre blanco que te robó de las aguas?», preguntó el guerrero, estudiando a Joaquín con ojos que habían aprendido a evaluar enemigos. «¿El que te ha llenado la cabeza con mentiras sobre su Dios crucificado y su forma de vida?». Aiyana sintió como si fuera desgarrada por 2 fuerzas opuestas. Frente a ella estaba Lobo Solitario, hermano de sangre, último vínculo con el mundo que había amado y perdido. Junto a ella estaba Joaquín, el hombre que había salvado su vida y conquistado su corazón, que representaba todo lo que había construido durante estos años de exilio. «No me robó», respondió finalmente en apache. «Me salvó cuando las aguas querían llevarme con los muertos. Me dio un hogar cuando ya no tenía tribu». Lobo Solitario escupió en el suelo con desprecio. «Te dio las migajas de su mesa y tú las confundiste con abundancia. Te vistió con ropas de mujer blanca y tú olvidaste la piel de venado que te regaló tu madre. Te enseñó a rezar a su Dios y tú silenciaste los cantos de nuestros ancestros». Cada palabra era como una lanza que atravesaba el pecho de Aiyana, porque sabía que, en parte, Lobo Solitario tenía razón. Durante estos años había sepultado deliberadamente muchas de sus tradiciones. Había permitido que el mundo apache que llevaba en la sangre se marchitara como una flor sin agua. Joaquín, aunque no entendía las palabras, percibía el dolor que desgarraba a la mujer que amaba. Se acercó más a ella y sus dedos encontraron los suyos en un gesto de solidaridad silenciosa. «He venido a llevarte de vuelta», continuó Lobo Solitario. «Los pocos que sobrevivimos nos hemos reagrupado en las montañas del norte. Necesitamos mujeres fuertes para reconstruir nuestra tribu. Necesitamos que el linaje de Tormenta Nocturna continúe. ¿Y si no quiero ir?», preguntó Aiyana, aunque su voz tembló al pronunciar las palabras. La risa de Lobo Solitario fue amarga como la hiel. «Eliges la cama de un ciego antes que el honor de tu sangre. Prefieres ser la concubina de un blanco antes que la madre de futuros guerreros apaches». Fue entonces cuando Joaquín habló, aunque no entendiera completamente la conversación. «Aiyana es libre de elegir su camino. Yo no la obligaré a quedarse si su corazón la llama a otro lugar». Lobo Solitario lo estudió con sorpresa. No había esperado nobleza del hombre que consideraba el símbolo de todo lo que despreciaba. Aiyana tradujo las palabras de Joaquín y vio cómo algo cambiaba en los ojos del guerrero. Pero luego, Lobo Solitario reveló la información que cambiaría todo. «Los soldados que masacraron a tu familia
están acampados a 3 días de aquí. Se preparan para atacar nuestro nuevo refugio. Si vienes conmigo, podrás ayudar a vengar la sangre de tu padre. Si te quedas aquí, serás cómplice de más muertes inocentes. El dilema que Ayanna había temido durante años, finalmente había llegado. Entre su amor por Joaquín y la lealtad a su pueblo, entre la vida que había construido y la venganza que su sangre reclamaba, tendría que elegir, y cualquier decisión que tomara condenaría una parte de su alma a un sufrimiento eterno. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el viento entre los árboles y el latido desbocado de 3 corazones que sabían que nada volvería a ser igual. El destino había llegado finalmente a reclamar su deuda, y Ayanna tendría que decidir quién era realmente. La niña apache que había nacido en las montañas, o la mujer que había florecido en los brazos de un amor imposible. La decisión de Ayanna se gestó en la madrugada, cuando las estrellas aún susurraban secretos al viento que bajaba de las montañas. Había pasado la noche entera entre los brazos de Joaquín, sintiendo el latido de su corazón como una promesa que el amanecer amenazaba con romper. Sus dedos trazaron por última vez el contorno del rostro amado, memorizando cada cicatriz que la guerra había dejado en esa piel que conocía mejor que la suya propia. El plan que había forjado en las horas oscuras era tan arriesgado como desesperado. Alertaría tanto a los soldados como a los apaches sobre los movimientos del enemigo, jugando con fuego en ambas direcciones. Si Lobo Solitario decía la verdad sobre el campamento militar, ella podía usar esa información para salvar vidas inocentes, aunque eso significara traicionar la confianza de ambos mundos. Cuando el sol doró los tejados de San Miguel, Ayanna ya había tomado la decisión que cambiaría el destino de todos los que amaba. La revelación llegó como una tormenta que nadie había visto acercarse. Diego Mendívil, consumido por la humillación y los celos, se presentó ante el coronel Ramírez con una sonrisa venenosa y una denuncia que heló la sangre de medio pueblo. La apache fugitiva vive bajo el techo de Joaquín Mendoza, declaró mientras el aire se espesaba con presagios de tragedia. Durante 3 años ha fingido ser una niña huérfana, pero yo la he visto practicar rituales paganos en el patio de su casa. El pueblo se partió como una fruta podrida. Doña Mercedes lideró a quienes veían en Ayanna una amenaza que debía ser eliminada, mientras Elena y don Aurelio defendían a la joven que había conquistado corazones con su gracia silenciosa. Joaquín se preparó para la batalla más importante de su vida, no con armas, sino con la fuerza de una verdad que ya no podía seguir oculta. Pero cuando los soldados rodearon la casa al atardecer, descubrieron que Ayanna había desaparecido como el humo que se disuelve en el viento. En las afueras del pueblo, junto al mismo río donde había comenzado su historia, Ayanna esperaba al coronel Ramírez con la serenidad de quien ha aceptado su destino. Sus ropas blancas ondeaban como las alas de un pájaro que se prepara para el último vuelo, y en sus ojos brillaba la paz terrible de quienes han encontrado el sentido de su sacrificio. «Vengo a entregarme», anunció cuando los soldados la rodearon. «Pero exijo que Joaquín Mendoza y el pueblo de San Miguel queden libres de toda culpa». En la prisión improvisada, mientras esperaba la muerte que llegaría con el amanecer, Ayanna tuvo visiones de su madre y su tribu que le revelaron su verdadero propósito: ser el puente entre 2 mundos, la semilla de una nueva forma de amor que trascendiera las fronteras del odio. Pero lo que no sabía era que en las montañas cercanas una alianza impensable se estaba forjando entre un veterano ciego y un guerrero apache, unidos por el amor hacia la misma mujer. El rescate llegó con las primeras luces del alba, cuando Joaquín y Lobo Solitario descendieron sobre el campamento militar como 2 sombras nacidas de la misma necesidad.
El veterano ciego, guiándose por instintos afilados en batallas olvidadas, y el guerrero apache, movido por el respeto que había nacido hacia el hombre que amaba a Aiyana sin pretender poseerla. La batalla fue breve pero decisiva. Cuando el humo se desvaneció, un nuevo orden había nacido en San Miguel de los Milagros. El pueblo, testigo del amor que había vencido al miedo, abrió sus puertas a una forma diferente de convivencia, donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse. Aiyana y Joaquín se casaron bajo un cielo que bendecía con lluvia suave, su unión imposible. Lobo solitario, convertido en hermano antes que en enemigo, se quedó para ayudar a construir el puente entre culturas que su sangre había soñado. Años después, cuando los nietos de Aiyana y Joaquín corrían por las calles de San Miguel jugando en español y apache por igual, los viejos del pueblo contaban esta historia junto al fuego. Hablaban del amor que había florecido donde menos se esperaba, del sacrificio que había transformado el odio en comprensión, del milagro cotidiano de dos corazones que se encontraron en las aguas bravas del destino. Y si el silencio también fuera una forma de amor, tú también has sentido que llegaste a un lugar donde nunca te esperaron, pero que era tuyo desde siempre. Esto no es solo una historia, es un recordatorio de que incluso en el siglo XIX, el amor encontraba la manera de florecer contra todas las adversidades, sembrando semillas de esperanza que aún hoy germinan en corazones valientes.